Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Ella simplemente hizo su trabajo aunque la otra persona no quería hacerlo y se mantuvo en su posición en el lugar que le corresponde con modestia y respetando sus propios límites. Sin embargo, Guayo nunca imaginó que en ese momento quien cruzaría la línea de la etiqueta sería la propia princesa, quien corrió y le abrazó asustada, probablemente temiendo por su propia vida. Guayo a su vez se quedó quieta sin saber cómo reaccionar, permitiendo que la princesa la abrazara hasta que se calmara. Guayo no se atrevió a levantar los brazos, ni devolver el abrazo, ni consolar a la princesa. Ella no se atrevió a hacer lo que soñaba, obligándose a permanecer quieta. Pido disculpas. La princesa se apartó del abrazo y levantó los brazos para recomponerse. Guayo, visiblemente incómoda con la situación, hizo que Catherine se disculpara rápidamente por su reacción impulsiva sin pensarlo adecuadamente. No te preocupes, lo entiendo. La princesa azul debió estar muy asustada y terminó abrazándome por accidente. Pero no es solo eso por lo que me disculpo, que estoy confundida. Lo siento por mentir. ¿Sobre qué mintió, señorita Azul? Lo que dije sobre no necesitar a la policía Guayo. Azul, salgamos pronto de aquí. Los malvados no deben haber venido solos. Después de que Guayo recuperó la calma y actuó con claridad nuevamente, sus palabras dejaron a la persona que la escuchaba vulnerable, sin saber quién era la verdadera identidad de la princesa Catalina. La teniente, que era muy competente, decidió entonces sacar a la otra persona de aquella situación caótica. No sabía cuántos malvados había detrás de ellos o si vendría más gente. Por lo tanto, era esencial que escaparan antes de que se encontraran en una posición más desventajosa. Con cuidado. ¿Sientes dolor en el pie? Siento un poco de dolor. Debe ser cuando huí de las personas malvadas. Entonces permíteme. Guay extendió su mano pidiendo permiso y la princesa, sin dudarlo, colocó la mano de la princesa sobre la de ella, permitiéndole sujetarla con fuerza para ayudar a Catherine a moverse con más facilidad. Necesitaban encontrar una ruta de escape del denso bosque. Guayo, escucho pasos. Azul, escóndete aquí. Pero yo, por favor, confía en mí. La princesa se agachó detrás de un gran árbol, como lo había ordenado Guayo. Mientras tanto, la policía estaba atenta. Luego apareció el responsable de los pasos. Padre, Guayo, la princesa está a salvo, ¿verdad? Sí, la princesa está a salvo. El rostro familiar le respondió a su padre. Estoy contenta de que Guatig esté a salvo. Le pido disculpas a su Alteza, aunque decidí tenerla bajo mi protección. No cumplí mi misión y la princesa estuvo en peligro. No, no es tu culpa. Sé que Guatig hizo todo lo posible para garantizar mi seguridad. La princesa de alto linaje no culpa a Guayo, quien se consideró responsable, aunque no fue su culpa. Además, sin la ayuda de Guatig, la princesa no habría sobrevivido al enfrentamiento y no habría vuelto a encontrarse con Guayo. Papá, ¿me crees, verdad? Lo que le pasó a la princesa no era algo que pudiera resolverse por vías legales, porque los aliados de Madeline se estaban infiltrando y pasándose información. Entiendo. Guayo se lo contó a su padre, quien ahora le creyó y aceptaba su decisión, respetando lo que ella había pedido. Al menos había demostrado que el caso estaba más allá de las posibilidades de una resolución legal o justa. La gente de Madeline tiende a jugar sucio y no tiene respeto por la justicia. Llévate a la princesa Guayo. Está bien, padre, cuídate. Confío en que cuidarás de mamá. Espera, ¿estamos listos? Guatig se inclinó en reverencia ante la princesa, quien se alejó rápidamente antes de que Guayo la guiara para huir de la escena. Antes de tomar esta decisión, Guayo le había hecho prometer a su padre que si el plan no funcionaba, inmediatamente utilizaría un plan de contingencia, y ahora estaba a punto de seguir adelante con este plan, con la aceptación y la confianza de su padre. Guayo, ¿a dónde vamos? Al mar. ¿Mar?
La princesa preguntó sobre el destino después de recibir la respuesta de Guayo, mientras las dos huían de una situación peligrosa. La ayuda de Watik, el único guardaespaldas de la princesa, los había llevado desde Shanghai a un destino lejano, donde había pasado mucho tiempo sin señales de su próxima llegada. ¿Has estado alguna vez en el mar? El país de Madeline tiene costas marítimas. Entonces no debes estar tan entusiasmada con el mar en Tailandia. No, creo que será algo nuevo y diferente, ya que nunca he estado allí. Si no fuera por la situación crítica en la que se encontraban con los bandidos persiguiéndolas, la princesa habría disfrutado del viaje y disfrutado de la naturaleza y de los hermosos paisajes de Tailandia en su primera visita. En cambio, se veía a sí misma como una fugitiva, sin saber cuándo terminaría todo esto. Es la casa de mi otra prima. Sí, la conozco. ¿Conoces a mi prima? ¿Cómo se conocieron? Nunca hablé de ella. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.